Hey, ¿qué onda? Soy Dano Nobles. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 11. La prueba de iniciación. Después de todas las presentaciones, Yami exhaló una bocanada de humo y dijo: técnicamente, todavía queda un paso más, pero estos dos mocosos están bien. Mejor saltémoslo. Fue entonces cuando Charles recordó que una de las razones por las que los Black Bulls eran el equipo menos deseado por los solicitantes era su infame prueba de iniciación. Usar esa capa negra no fue tan fácil como parecía. Al principio, muchos se habían unido a los Toros Negros. Solo para acabar en el hospital de la capital real al día siguiente. Cuando les preguntaban sobre su experiencia, apretaban los dientes con furia y decían que preferían dejar de ser caballeros mágicos antes que quedarse allí un minuto más. La prueba de los Toros Negros no fue complicada, implicó principalmente pruebas físicas extenuantes del tipo que podría matarte y pruebas de combate sin ninguna restricción. Nadie sabía si Yami lo había inventado él mismo, pero se había convertido en una tradición cada vez que se unían nuevos reclutas. En verdad, hubo un lado positivo: una lucha a toda fuerza permitió que los miembros se entendieran rápidamente entre sí, y los que pasaban se integraban más fácilmente. El verdadero problema era esperar que este grupo de inadaptados mostrara moderación. Lo que significaba que las lesiones inesperadas eran casi esperadas. Magna estaba visiblemente agitada. TCH. ¿Acaso le han hablado bien al capitán Yami o algo así? No crean que pueden entrar aquí tan fácilmente. Esta capa es el símbolo del orgullo de los Toros Negros. ¿Creen que se la voy a entregar sin más? Lo quiero. La boca abierta de Asta parecía como si una mano intentara agarrar la capa. ¿Tanto lo deseas? Ladró Magna: entonces tendrás que pasar mi prueba. Yami se rió con ganas. ¿Estabas deseando darles una paliza a los novatos, eh? Hay que reconocer que tienes mucha energía. Pero no los tomes a la ligera, Magna. Podrías arrepentirte. Todos se giraron a mirar, sorprendidos por las palabras de Yami. Magna quizá no fuera el más fuerte del escuadrón, pero aún así era un caballero mágico experimentado. Y aún así Yami confiaba más en estos recién llegados. Hasta, siempre entusiasmado, declaró: lo tengo. Pasaré tu prueba y ganaré esa capa. Charles, más sereno, dijo. ¿Una prueba, eh? ¿Una pelea contra un superior? Perdóname por ser tan directo, pero tu magia de fuego no me convence. No sería una batalla muy interesante. ¿Qué? A Magna se le marcaron las venas en la frente. Me estás menospreciando, gamberro. Bien, te freiré vivo. Su grimorio se abrió y sacó su característico bate de fuego. Una enorme bola de fuego se encendió frente a él. ¡Muere! Magna golpeó con toda su fuerza, lanzando la bola de fuego directamente hacia Charles. Charles se agachó un poco y dijo con calma: no te subestimo. Al contrario, siempre te he respetado, Magna Senpai. Después de todo, los Toros Negros tenían algunos de los miembros más fuertes de toda la Orden de Caballeros Mágicos. Poseían magia oscura poco común Yami, demonios poseídos Najd, magia de hilo que altera el destino Vanessa, transformación que dobla a la ley Grey e incluso antimagia Asta. Entre estos monstruos, un miembro destacó como el más normal: Magna Swing. Magna, que nació como plebeya, carente de reservas de magia noble y sin talentos únicos, alguna vez fue considerada promedio, incluso por debajo de la norma. Pero tenía una fuerza de voluntad increíble y, bajo la guía de Zora, desarrolló un estilo de lucha propio. Al final, derrotaría a Dante Zogratis, un anfitrión diabólico de primer nivel, prueba de que el coraje absoluto podía superar al poder bruto. Así que cuando Charles dijo que respetaba a Magna, no mentía. Pero su argumento sobre la discordancia entre sus magias también era cierto. La enorme bola de fuego que Magna había lanzado se detuvo justo frente a la cara de Charles. Entonces, para sorpresa de todos, comenzó a encogerse. Y un sonido de sorbo resonó en la habitación. Él se comió la bola de fuego. Los ojos se abrieron de par en par. Incluso Magna se quedó paralizado, atónito por lo que veía. Gracias por la comida. Esa llama estaba llena de fuerza de voluntad. Estaba buenísima, dijo Charles, limpiándose la boca y levantando el pulgar. Los pulmones del dragón almacenan llama. Sus escamas la disuelven. La llama envuelve sus garras. Le otorga un cuerpo de dragón. La magia que manejo me fue transmitida por un dragón. La magia mata dragones, diseñada para matar dragones.
Aturdida, Magna solo pudo balbucear: es increíble. Realmente elegí al tipo equivocado para pelear. Charles sabía que lo decía en serio. No había envidia en la voz de Magna. Solo admiración, como un hombre de verdad. Yami soltó una carcajada. Magia increíble. Te dije que el niño era especial, ¿verdad? Todos asintieron, estando de acuerdo con Yami. Vanessa preguntó. Pero los dragones son como criaturas legendarias, ¿verdad? ¿Tu magia vino de un dragón? Es increíble. Charles sonrió. Si le hubiera dicho esto a cualquier otra persona, se habrían reído en su cara. Quizás incluso lo habrían llamado loco. Solo en los Black Bulls la gente lo aceptaría. Nunca te lo dije, ¿verdad? Dijo Charles. Antes de cumplir 10 años. Me crió un dragón. ¿Qué? Todos lo miraron atónitos, pero nadie dudó de él. Hasta pareció sorprendido. Espera, Charles. Eres hijo de un dragón. No tenía ni idea. Charles se rió. Nunca preguntaste. Ah, sí, supongo que nunca lo hice. Dijo Asta con una sonrisa. Magna se volvió hacia Asta. Reconozco a Charles. Pero tú, pequeña, eres otra historia. No siento ni una gota de maná en ti. Si quieres esa capa, mejor prepárate. Podrías morir ahí fuera. Asta sonrió, lleno de energía. Entendido. Estoy listo. Su grimorio se abrió y sacó la espada cazadora de demonios, listo para lo que viniera después. De acuerdo. No me contengo. Magna envainó su bate e invocó una bola de fuego aún más grande. Magia de fuego, bala de cañón explosiva asesina. Con un movimiento estilo béisbol, lanzó la bola de fuego hacia Asta, más rápido que cualquier movimiento de bate. Asta recordó el examen de ingreso e instintivamente levantó su espada. ¡One! La bola de fuego rebotó en el borde plano de la espada y se estrelló contra Magna, detonando en una explosión. Pequeño gamberro. Casi me asa mi propia magia. Afortunadamente, Magna era fuerte. Logró recuperar algo de su fuerza en el último segundo y salió solo ligeramente quemado. Marchó hacia Asta y lo agarró por los hombros. Pequeño. Aterrador, aterrador, aterrador. Asta tembló de miedo. Pero Magna no parecía enfadado en absoluto. En cambio, se echó a reír. Buen trabajo, Short Stack. No solo bloqueaste mi hechizo, sino que lo devolviste. Ja ja ja. Soy Asta. Ladró Asta. Magna ignoró la corrección. Perdón por burlarme de ti antes por no tener magia. Asta se rascó la cabeza. Bueno, no tengo poco maná, simplemente no tengo nada. Magna se puso seria. Lograste repeler mi magia sin maná. Eso es aún más genial. Todos se reunieron a su alrededor. Charles percibió que su entusiasmo se había vuelto más cálido. Más sincero. Magna les arrojó una capa a cada uno. Estos son tuyos ahora. Charles se colocó su capa de los toros negros sobre los hombros sin dudarlo. A partir de hoy, anunció Magna, ustedes dos son miembros oficiales de los Black Bulls. El equipo estalló en vítores de celebración. Capítulo 12. Un viaje y una tsundere. Al amanecer, Charles empujó la puerta y suspiró con impotencia. Ya lo creo, ha cambiado otra vez. La sede de los Black Bulls era un lugar extraño, su estructura cambiaba día a día. Justo ayer, había una hilera de columnas afuera de su habitación. Pero esta mañana, se había transformado en un pasillo vacío. Charles conocía la causa. Henry Legoland, otro miembro de los Toros Negros. Maldecido por una aflicción desconocida, Henry solo podía vivir dentro del cuartel general, sobreviviendo absorbiendo pasivamente el maná de otros. Como no podía controlar este rasgo, el contacto cercano con él era peligroso, por lo que permaneció apartado del resto del escuadrón. Más leyenda que realidad, se rumoreaba que era el fantasma del escuadrón. La magia de Henry era la magia de recombinación, lo que le permitía manipular libremente cualquier objeto empapado en maná. Eso significaba que todo el cuartel general era básicamente su patio de recreo, con su reestructuración diaria gracias a él. Justo afuera, Charles vio a Asta, más emocionado que nunca. Ese niño probablemente despertó convencido de que no estaba soñando, se había unido a los caballeros mágicos. Charles tuvo que admitir que la energía de Asta parecía no tener límites. Sus habitaciones estaban descuidadas y sucias. Charles había pasado buena parte de la noche limpiando la suya antes de que siquiera fuera habitable. Después, les escribió una carta a todos en la iglesia, y se acostó bastante tarde. Asta probablemente hizo lo mismo, pero no mostraba signos de cansancio. Buenos días, Charles.
Hoy es nuestro primer día oficial con los Black Bulls. Vamos a darlo todo. Saludó hasta con entusiasmo. Charles saludó con la mano perezosamente. Estás tan enérgico como siempre. Ah, sí. Charles, esta mañana encontré un pilar extraño afuera de mi puerta. Qué raro. ¿Verdad? Es solo un pilar. No te preocupes por nada, dijo Magna, acercándose. Este castillo cambia de forma constantemente. Ya te acostumbrarás. Charles asintió. Magna Senpai, hoy es el tour que nos prometiste, ¿verdad? Claro que sí. Que el gran Magna Sama les muestre la base de los toros negros. Vamos, mocosos. Gritó. Magna y Asta salieron corriendo. Charles suspiró y corrió tras ellos. Este es el comedor. Dentro, solo Charmy estaba sentada, devorando lo que podría haber sido su tercera o cuarta comida del día. El lugar se sentía extrañamente vacío. El tamaño no importa si es inútil. Declaró Magna. Este es el gran baño. Mientras se sumergía en las aguas termales, Charles entrecerró los ojos con escepticismo. ¿No se suponía que estaban de gira? ¿Cómo habían acabado bañándose? Bueno, la temperatura es perfecta, murmuró Charles, relajándose. Al verlo, hasta gritó claro que Charles puede con él. Pero qué calor hace. Esto es lo que significa ser un hombre de los toros negros. Proclamó Magna. Gordon había aparecido misteriosamente en el baño. Lo siento, todavía no pude escuchar ni una palabra de lo que dijo. Adelante están los aposentos de las chicas. Están llenos de trampas. Acércate y serás hombre muerto. Al observar los cables trampa y las trampas mortales, Charles reconoció al instante de quién era la obra. Miró a Magna y Asta, ambas vestidas solo con toallas y cargando su ropa, claramente corriendo una tras otra como tontos. En ese momento, Charles comprendió la necesidad de esas trampas. Este es el baño. Magna se quedó congelada. Porque sentado allí, en plena pose del pensador, estaba Yami. Muere. Un aura amenazante de muerte se filtró del capitán. Lo siento mucho. Magna cerró la puerta de golpe. Esta es la sala de juegos. Es donde nos relajamos. Charles observó el contenido de la habitación, algunos de los cuales parecían dispositivos de tortura medievales, y se preguntó si la definición de juegos de Magna coincidía con la suya. Esta es la habitación de las bestias. Docenas de ojos brillantes observaban desde la oscuridad. Definitivamente no eran mascotas adorables. ¿Por qué tenemos una habitación como esta? Preguntó Asta temblando. Es el pasatiempo del capitán Yami, explicó Magna alegremente. Alimentarlos es tu trabajo ahora. ¿Quieres intentarlo? Los ojos de Charles se iluminaron de curiosidad. Después de vivir con Ignel tanto tiempo, estas criaturas eran solo cachorros gigantescos para él. Se acercó confiadamente con un trozo de carne, pero en el momento en que su brazo se extendió hacia la jaula, unas fauces gigantes se abalanzaron hacia adelante y lo mordieron. Charles ni siquiera se inmutó. Simplemente sonrió y acarició la cabeza de la bestia con la mano libre. Ahí, ¿tienes hambre, eh? Pero. Su expresión cambió. Las llamas se enroscaron alrededor de su brazo. Eso duele, bastardo. Juan. Charles golpeó a la bestia directamente en la cabeza, dejándola inconsciente. Cuando se desplomó con un gemido y unos ojos en espiral caricaturescos, Charles sacudió la mano y examinó la jaula. El resto de las criaturas, que habían estado gruñendo momentos antes, instantáneamente guardaron silencio y se alinearon obedientemente. Con las manos en las caderas, Charles asintió con aprobación. Ven. Buenos chicos. Dándose la vuelta, le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba a Magna. Déjamelos a mí. Magna sonrió y le devolvió el gesto. No esperaba menos del hombre por el que avalé. Después de muchos contratiempos, Magna finalmente dio por finalizada la gira. Pero en el nivel más bajo de la base, el trío se topó con alguien más, otro nuevo recluta vestido con una capa de los Black Bulls. Una niña de cabello plateado con dos coletas, aproximadamente de la misma edad que Charles. Sin embargo, algo en ella gritaba altivez, como un orgulloso pavo real pavoneándose. Charles la reconoció al instante. Noelle Silva, el tercer nuevo miembro en unirse a los Black Bulls junto a Asta y él. Charles se dio cuenta de algo: este mundo tenía una sobreabundancia de personajes tsundere. Estaba la segunda protagonista, Juno, la protagonista femenina, Noelle, e incluso la capitana de la Rosa Azul, Charlotte. Una estaba más atrofiada emocionalmente que la otra. Especialmente Noelle, una tsundere de manual.
Su hermano, Nocel Silva, capitán de las Águilas Plateadas, era otro claro ejemplo. Un siscón descarado que fingía odiarla. Charles no pudo evitar preguntarse si ser tsundere era una tradición familiar de los Silva. Mientras Charles seguía distraído, Magna le presentó amablemente a Noelle. Asta, intentando hacer amigos, se adelantó con una gran sonrisa. Hola. Soy Asta, una nueva recluta como tú, llevémonos bien. Bofetada. Noelle apartó su mano de un manotazo sin dudarlo. No me hables, asqueroso insecto de baja cuna y sin magia. Ah, ahí está. El veneno tsundere patentado por Noelle. ¿Quién hubiera imaginado que esta chica de lengua afilada se convertiría en uno de los pocos nobles a los que realmente no les importaba la clase social? Charles supuso que sus insultos ahora eran solo una tapadera para sus propias inseguridades, la principal de ellas, su pésimo control de la magia. Más tarde, se convertiría claramente en un mal hábito del que lucharía por deshacerse. Y ahora, mientras Noelle intentaba lanzar un hechizo hacia Asta pero accidentalmente golpeó a Magna, Charles confirmó en silencio sí, ella es absolutamente una tsundere. Capítulo 13 Diarios y primera misión. Han pasado 3 días desde que me uní a los Toros Negros. Escribir un diario puede no parecer muy serio, pero lo tomaré como práctica para tomar notas de investigación. Ese día, Noelle volvió a perder el control de su magia, y Asta la salvó. Desde entonces, la forma en que Noelle mira a Asta ha cambiado claramente. Pero vamos, es una tsundere, todos sabemos cómo es eso. Esperar a que confiese es como esperar a que Asta, el zoquete, se dé cuenta. Lo que me sorprendió fue la magia de Noelle, no solo su inmenso poder, sino su naturaleza fundamentalmente diferente en comparación con las demás. La familia real del reino del Trébol heredó su magia de los elfos, robada hace 500 años. ¿Podría la diferencia de Noelle provenir de eso? ¿Se puede heredar la magia de esa manera? Eso es un poco diferente a lo que me enseñó Ignel. Parece que, aunque todo se llame magia, existen claras distinciones entre mundos. Quizás valga la pena estudiar esto con más detenimiento. Por suerte, hay una biblioteca aquí en la sede. No sé quién la dejó, pero contiene bastante teoría mágica. ¡Qué suerte! Me ahorrará mucho tiempo con mi investigación. Claro, fue justo como lo esperaba, gruesas capas de polvo por todas partes. Tiene sentido, nadie en los Toros Negros parece un estudioso. En fin, me estoy acostumbrando a la vida en los Toros Negros. Desde que me encargué de alimentar a las bestias mágicas, hasta se quedó con las demás tareas. Alimentar a las bestias, leer un poco, seguir con el entrenamiento. La verdad es que esta vida no está mal. A juzgar por la hora, nuestra primera misión de verdad debería llegar pronto. Charles cerró su diario y volvió a colocar la pluma en el tintero. Independientemente del contenido, un diario no era algo destinado a la vista de otros. Su forma de mantenerlo en secreto, escribir en caracteres chinos. De esa manera, incluso si alguien lo conseguía, no podría leer nada. Como mínimo, era seguro. Desde su ventana, Charles podía ver claramente la puerta principal. Observó a Yami y Magna alejarse con paso firme y la cabeza bien alta. Por alguna razón, sus espaldas lucían extrañamente trágicas, como si emprendieran un viaje sin retorno. Si Charles no supiera ya lo que tramaban, podría haberlo confundido con una misión desesperada. A la mañana siguiente, Asta se desplomó contra la pared, refunfuñando con Charles. Estos últimos días no he hecho más que limpiar y lavar la ropa, igual que en la iglesia. Creía que unirme a los caballeros mágicos significaba ir a misiones geniales. Charles, ¿qué hacen realmente los caballeros mágicos? Charles les lanzó un trozo de carne a las bestias mágicas, que se sentaron en filas obedientes meneando la cola. Miró a Asta y respondió. Bueno, los caballeros mágicos se dedican principalmente a investigar sucesos extraños en el reino, cazar criaturas peligrosas o lidiar con incursiones enemigas. Las misiones regulares las asigna el capitán del escuadrón, pero las más importantes las asigna el propio Rey Mago. Por ahora, solo esperen con paciencia. No es que debas esperar, la mayoría de las misiones implican combate, por lo que este tiempo de inactividad es para entrenar y fortalecerse. Asta sonrió. Caramba, sí que lo sabes todo, Charles. Charles hizo una pausa y giró ligeramente la cabeza. Por cierto. Noelle, ¿qué haces aquí? Sí. Noelle había estado parada cerca todo este tiempo. Movió sus coletas dramáticamente y espetó: soy de la realeza. Deberían agradecer que una noble como yo se moleste en madrugar con ustedes, campesinos. ¿Tienen algún problema con eso?
Charles la miró con los ojos entrecerrados, luego la miró a ella y a Asta. La mirada mordaz hizo que Noelle se sonrojara furiosamente. ¿Qué es esa mirada? Ladró, no soy. Charles la interrumpió con un gesto de desdén. Sí, sí, sabemos que eres de la realeza. Pero no te vendría mal ser sincera de vez en cuando. Noelle giró la cabeza bruscamente como si no hubiera oído nada. En ese momento, se oyeron voces desde el final del pasillo. Ja 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 ja. ¿Quién hubiera pensado que ese viejo podría jugar una escalera real de color? Es una bestia. Nadie puede vencer al abuelo Saifi, hombre. Cuando un hombre lleva una carga sobre su espalda, se vuelve más fuerte. Cuando los oradores salieron a la luz, los tres Bulls más jóvenes los reconocieron. Hola. Charles, Dumbsta y Noelle. Hemos vuelto. Los saludó Magna con alegría. Noelle se giró de inmediato, avergonzada. Los dos hombres que regresaban parecían haber sido asaltados por bandidos. Aparte de sus capas y los cinturones que contenían sus grimorios, estaban completamente desnudos. Charles siempre había asumido que la frase perdiste todo menos la camisa que llevabas puesta era una figura retórica. Al parecer, no. Tras ponerse algo de ropa, Magna y Yami relataron su desgarradora misión del día anterior. Entonces Magna declaró: ustedes tres novatos por fin consiguieron una verdadera misión. Charles apoyó los codos en la mesa y entrelazó los dedos. Adivina. El capitán Yami y tú perdisteis una partida de cartas contra el alcalde de la aldea Sosi. La apuesta era un favor, y ahora tenemos que cazar jabalíes para ellos, ¿no? Magna se echó a reír. ¿Qué cerebro tan agudo tienes, Charles? Lo has clavado. Hasta levantó la mano. Tengo una pregunta. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Exactamente. Coincidió Noelle, ¿no fueron tú y el capitán los que perdieron? No deberían. Magna explotó. Pequeños gamberros. ¿Creen que un capitán limpia sus propios desastres? Por ilógico que pareciera, no podían discutir. Es nuestro trabajo limpiar los desastres de nuestros superiores. Declaró Magna con plena confianza. Mientras tanto, Yami soltó un poco de humo y agregó casualmente: haz el trabajo o muere. Es tu elección. Lo haremos. Dos Asta y Noelle ni siquiera lo dudaron. Y así, el equipo elegido para la misión de eliminación de jabalíes estuvo formado por tres novatos: Charles, Asta y Noelle, con Magna acompañándolos como su estudiante superior. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿cómo llegarían a la aldea de Sosi? Naturalmente, la primera opción fue la magia espacial de Finral. Pero no puedo hacerlo, dijo Finral rotundamente. Magna gruñó: ¿qué carajo quieres decir con no puedo? Finral apartó la cara de Magna con una mano. Si no he visto el lugar, no puedo saltar allí a menos que lo haya marcado con mi magia. En otras palabras, no puedo teletransportarnos a un lugar donde nunca haya estado. Magna vio a Finral alejarse y suspiró. Inútil como siempre. Parece que vamos volando en escoba. Tengo algo que decir. Hasta levantó la mano. Hablar. No puedo usar una escoba. Noelle también levantó la mano. Yo también tengo algo que decir. Hablar. Mismo. Charles también levantó la mano. Charles. Magna parecía estar llegando a su límite. Lo mismo digo, dijo Charles rotundamente. Eso fue la gota que colmó el vaso. ¿Qué demonios les pasa a ustedes tres? Volar en escoba es lo más básico de lo básico. Hasta rió con orgullo. No tengo magia, claro. ¿Por qué estás tan orgulloso de eso? No puedo controlar mi magia, así que obviamente no puedo hacerlo, estúpida. Espetó Noelle. ¿Por qué suenas orgulloso también? Charles simplemente se encogió de hombros. Físicamente no puedo manejar la magia del transporte. Es una larga historia. Incluso tú, Charles. Magna se quedó estupefacta. TCH. Bien. Te dejaré cabalgar con mi fiel corcel. ¿Corcel? Miren. El Crimson Zero Dawn Blaster 9000. Magna presentó con orgullo una enorme escoba mágica. Estaba tan personalizada con calaveras, huesos y cuero rojo que apenas parecía una escoba. Una bandera con el emblema de los toros negros ondeaba en su parte trasera. Noelle se quedó mirando. Esto es de muy mal gusto. A Charles también le costó aceptar aquella monstruosidad. Y lo que era más importante, seguía siendo un medio de transporte. Lo que significaba que era su peor enemigo. Suspiró e invocó su grimorío. Paso. Solo guíame, Magna Senpai, te seguiré. Magna parecía aliviado.
De todos modos, su maná no era suficiente para transportar cómodamente a más de 2 pasajeros. Mientras los tres se tambaleaban en el aire, Charles activó su propia magia. Las alas de fuego del dragón de fuego. 2 enormes alas de fuego brotaron de su espalda y se agitaron mientras se elevaba hacia los cielos y alcanzaba a los demás. Ese hechizo había aparecido automáticamente en su grimorio tras su traumática experiencia con una escoba voladora. Prueba suficiente de cuánto detestaba el transporte mágico. Capítulo 14. El ojo del sol de medianoche y el resplandor de la ira. Charles realmente quería decirles a los tres que tuvieran más cuidado con sus vuelos. Hacer tonterías a esa altura no era ninguna broma. Afortunadamente, no ocurrió nada grave y, a toda velocidad, el grupo se acercó rápidamente a su destino, la aldea Sosi. Al igual que Eje Village, Sosi también era parte del reino abandonado, otra aldea remota y empobrecida. Aún en el aire, Charles entrecerró los ojos y se giró hacia los demás. Magna Senpai, algo pasa ahí abajo. Vamos a comprobarlo primero. Con un batir de sus alas de fuego, Charles se lanzó directamente hacia el suelo. TCH. Se supone que soy el mayor aquí. Debería estar dando órdenes. Gruñó Magna, pero siguió a Charles de todos modos. Una vez en el suelo, los tres desmontaron y encontraron a Charles arrodillado inspeccionando algo. ¿Qué pasa, Charles? ¿Encontraste algo? Preguntó Magna. Charles levantó la mano, mostrándoles lo que había en su palma. Es solo un trozo de hielo, dijo Asta, desconcertado. ¿Cuál es el problema? De hecho, en la mano de Charles había un pequeño fragmento de hielo, y había más esparcidos por el área. Noelle dejó escapar un suspiro de exasperación. Idiota. No es la temporada adecuada para el hielo. Piénsalo. Asta se dio una palmada en la frente. Ah, claro. ¿Y de dónde salió? El rostro de Magna se tornó sombrío. Es magia. Alguien usó magia de hielo aquí. Charles asintió. Cierto. Y el mago tampoco era débil. Para que la magia residual persista tanto tiempo, su maná debe ser considerable. Pero, ¿eso es realmente un problema? Preguntó Asta. Noelle le dio un golpe en la cabeza. Usa esa cabeza vacía. ¿Por qué aparecería un mago desconocido y poderoso en un lugar como este? Y lo más importante, ¿por qué vinieron aquí? El rostro de Magna se ensombreció. La aldea Sosi está cerca. Charles sugirió: si estamos preocupados, vamos a echar un vistazo. Nuestra misión real puede esperar. Magna, que nunca dudaba, estaba lista para mudarse de inmediato. Pero Charles lo detuvo. Gastaste mucho maná volando hasta aquí con Asta y Noelle. Si se desata una pelea, estarás en desventaja. Entiendo cómo te sientes, pero primero deberíamos recuperarnos. Magna sabía que Charles tenía razón. Con el corazón apesadumbrado, se sentó para recuperar el aliento y restaurar su magia. Charles se unió a él. El maná está ligado a la vida y al alma. Sin hechizos de recuperación, tarda en reponerse. Pero una gran fuerza de voluntad puede acelerarlo. Con su determinación encendida, Magna se recuperó rápidamente y luego guió a los demás a un ritmo rápido hacia la aldea Sosi, contándoles sobre su pasado a lo largo del camino. La historia de un joven delincuente que cambió gracias a la guía de un anciano sabio, que lo ayudó a encontrar un propósito y a cambiar su vida. Aparte del capitán Yami, el viejo Seppi es a quien más respeto, dijo Magna con seriedad. Pronto llegaron a las afueras del pueblo y vieron inmediatamente que estaba envuelto bajo una enorme cúpula de niebla gris. Magia de barbera de niebla, evadó Charles. Interrumpe la percepción. Si entramos sin cuidado, el mago puede controlar todos nuestros movimientos. Magna agarró a Asta por el cuello y lo levantó. Esto es para ti. Entra ahí y destroza esa niebla espeluznante. No sé qué está pasando, pero me encargo. Gritó Asta alegremente. Sacó su espada matademonios y se adentró en la niebla. Con un poderoso golpe, una amplia franja de niebla se dispersó, revelando parte de la aldea. Gracias a haber crecido allí, Magna conocía cada callejón y callejón. Incluso con poca visibilidad, podía guiarlos. Con Magna dando indicaciones y hasta abriéndose paso a través de la niebla, llegaron al centro del pueblo. En ese momento, la interferencia de la magia ambiental pareció disminuir. Sus sentidos de maná regresaron. Algo anda mal. Las llamas estallaron en los brazos de Charles, sobresaltando a los demás. Pero Charles no dio explicaciones. Condensó el fuego en una llamarada enorme y lo arrojó hacia adelante. La llama radiante del dragón de fuego. El torrente de fuego dispersó una enorme sección de la niebla, revelando finalmente lo que nos esperaba.
Decenas de aldeanos, jóvenes y viejos, se arrodillaron en el suelo, con el rostro contorsionado por el terror y la desesperación. Sobre ellos, innumerables lanzas de hielo dentadas flotaban amenazantes en el aire. El hechizo de Charles las apuntó. Las llamas abrasadoras desintegraron el hielo mortal, permitiendo a los aldeanos respirar aliviados. Pero lo que realmente los reconfortó fueron las capas que vestían los cuatro, el símbolo de los caballeros mágicos, protectores del reino. Para la gente del reino abandonado, su llegada significaba salvación. La expresión de Magna se tornó tormentosa. Entre los aldeanos, inmóvil, yacía el anciano Seppi. Tenía los ojos cerrados y la ropa manchada de rojo alrededor del estómago. No había señales de vida. Un niño que se aferraba a él exclamó: «Los caballeros mágicos están aquí. Abuelo, tus oraciones funcionaron». Magna casi pierde el control. Esto. Malditos. ¿Fue obra vuestra? Frente a ellos, un hombre con cicatrices, vestido con una túnica gris azulada y con un reloj de bolsillo en la mano, se sentaba. Otros tres, con túnicas similares y capuchas puestas, estaban de pie detrás de él, sin que se supiera su identidad. El hombre miró su reloj y dijo: «La ejecución estaba programada para dentro de 10 segundos. Has alterado mi cronograma. Muy bien, todos mueren en 10 segundos». Abrió su grimorío, convocando esferas de hielo con púas lo suficientemente grandes como para aplastar todo a su paso. Antes de que Charles pudiera reaccionar, Asta se abalanzó sobre él. Con un golpe de espada, partió en dos la enorme bola de hielo. Con los ojos encendidos, Asta gritó: «¿Por qué harían algo tan cruel? ¿Quiénes demonios son ustedes?». Charles sabía la respuesta: este hombre era parte de una organización que buscaba derrocar al reino del Trébol. El Ojo del Sol de Medianoche. La primera facción enemiga importante de la historia original finalmente apareció. La mirada de Charles se posó en el cuerpo sin vida de Seppi. Una llamarada ardía en sus ojos. Se maldijo a sí mismo por recordar los momentos más apasionantes de la trama y olvidar las tragedias que ocurrieron en el camino. Si hubiera recordado antes. Si siquiera hubiera mencionado el Ojo del Sol de Medianoche. Tal vez la muerte de Seppi podría haberse evitado. Todo lo que Ignel le enseñó y los valores inculcados en su vida anterior, dejaron una cosa muy clara: la vida no debe tomarse tan a la ligera. «Estoy ardiendo», murmuró Charles. «Pero no es emoción. Es rabia. Y convertiré esa rabia en fuego y los reduciré a cenizas, bastardos». Capítulo 15. Cultistas. No recuerdo haber oído nada sobre que los caballeros mágicos vinieran aquí. Debe ser alguna misión no autorizada. ¿Y cómo diablos lograron atravesar nuestra barrera de niebla? Los tres lacayos gritaban por turnos con incredulidad. El dicho «los villanos mueren por hablar demasiado» era cierto. Charles no había necesitado interrogar a nadie, pero ya habían filtrado información valiosa. Por ejemplo, sus comentarios insinuaban una conexión entre ellos y alguien de alto rango de los caballeros mágicos, lo que les permitía conocer detalles internos de la misión. El hombre del reloj de bolsillo se burló con frialdad. «Toros negros. Los marginados de los caballeros mágicos. Ni siquiera merecen nuestro tiempo. 5 minutos. Acaba con estos campesinos inútiles e ignorantes, y luego encuentra lo que buscamos. No me ignores». Asta, harto de su arrogancia, cargó con su espada. Magia de niebla, vórtice de niebla, fantasma. Uno de los lacayos levantó una mano, convocando una espesa niebla hacia Asta. «¿Crees que puedes acercarte a Lord Shis tan fácilmente? Insensato. Piérdete en las brumas de la ilusión». Incluso reveló el nombre de su líder Shis. Fue un exceso de confianza si pensó que los eliminarían a todos antes de que importara. Y para ser justos, el hechizo era bastante efectivo: combinaba magia de niebla natural con interferencia psicológica. Podría dejar a un mago promedio indefenso si lo pillaban desprevenido. Desafortunadamente, su oponente era Asta. Este tipo de magia de amplio alcance no le afectó en absoluto. Ni hablar. «Me perdería». Asta blandió su espada, cortando una amplia franja a través de la niebla y cargando directamente a través de ella. Por supuesto, eso delató la naturaleza de su espada antimagia. De ahora en adelante, no habría ningún elemento sorpresa. Asta no insistió. En cambio, miró fijamente a Shis. «Te pregunté por qué matas a aldeanos inocentes». Shis exhaló y se puso de pie lentamente, dirigiéndose a Asta con calma distante. «Este reino está dividido en capas: la capital real para el rey y la nobleza, el reino común para los campesinos y el reino abandonado para la inmundicia. La aldea Sosi se encuentra en el reino abandonado.
Sus habitantes apenas poseen la magia suficiente para realizar las tareas cotidianas. No son más que bestias salvajes basura sin valor. Solo quiero eliminar a esas bestias que algún día podrían hacerme perder el tiempo. Ustedes, los caballeros mágicos, solo están aquí por alguna misión, ¿verdad? En el fondo, ¿no creen también que esta gente es prescindible? Antes de que Asta pudiera desatar su furia y reprenderlo, una mancha carmesí atravesó el campo. ¡Qué rápido! La máscara congelada de Shish finalmente se quebró, y su arrogancia se desvaneció. Por primera vez, mostró sorpresa. Un puño envuelto en llamas se estrelló contra su mandíbula. Salió sangre y un par de dientes blancos mientras Shish salía rodando por la plaza. Charles todavía permanecía en su posición de golpe, con el rostro mortalmente serio. Ya estoy harto de tus discursos aburridos. Ese hedor nauseabundo que emana de tus huesos podridos me da asco. Cállate ya. Las palabras de Shish desencadenaron un aluvión de recuerdos en Charles el ojo del sol de medianoche. Aunque el grupo había sido creado por Patrick para revivir la raza élfica, solo él y los 3 líderes el tercer ojo eran elfos reencarnados reales. El resto eran magos humanos comunes y corrientes, muchos de ellos cultistas fanáticos. Pero no adoraban a un dios oscuro, sino a la magia misma. Para ellos, la magia definía el valor humano. Quienes tenían una magia débil eran basura que había que desechar. Se unieron al ojo porque Patrick les prometió un nuevo mundo gobernado por la supremacía de la magia. Shish era uno de estos fanáticos. Si a eso le sumamos otros que guardaban rencor por haber sufrido bajo el rígido sistema del reino del trébol, teníamos una revolución lista para usar. Al final, sin embargo, Patrick los sacrificaría a todos para completar el hechizo de reencarnación. Un castigo divino, en realidad. Entonces el propio Patrick sería traicionado por el diablo Zagred. Todo ese arco argumental fue como un pastel de traición de 1000 capas, solo comparable al momento de cierta historia de ninjas. Pero Charles no tenía paciencia para permitir que estos cultistas encontraran su fin de forma natural. Shish se levantó tambaleándose de entre los escombros, apartando a sus subordinados y escupiendo sangre. ¿Por qué? ¿Por qué alguien como tú, con tanto poder, se aliaría con esas bestias? Charles respondió con frialdad. Ya te lo dije, tu hedor me ofende. Si crees que los fuertes pueden arrebatarles la vida a los débiles solo por su magia. Llamas ardientes brotaron de Charles, formando un dragón rugiente detrás de él. Entonces mi magia es más fuerte que la tuya, así que será mejor que te acuestes y me hueras en silencio. Shish se limpió la sangre de la boca, con los ojos contorsionados por la rabia. Qué lástima. Has elegido el camino equivocado. Si te dejamos vivir, obstaculizarás nuestro gran plan. Así que te eliminaré ahora mismo. Y tienes una suerte terrible. Aquí estoy, soy invencible. Su grimorio se abrió de golpe. Junto con sus 3 lacayos, lanzó un hechizo compuesto. Liberaron una cantidad abrumadora de niebla, que envolvió la plaza entera y a todos los que estaban en ella. Dentro de la niebla, se formaron innumerables carámbanos. Magia compuesta de niebla helada guantelete de fragmentos infinito. Con la orden de Shish, los carámbanos comenzaron a caer. En cuanto uno aterrizaba, otro ocupaba su lugar. Una lluvia de hielo cayó como una tormenta. Maldita sea. Asta rugió y levantó su espada, desviando varias de las lanzas que caían hacia Shish. Pero disipar. Antes de que el hielo llegara a Shish, se convirtió nuevamente en niebla. Claramente, este tipo no solo era poderoso, su control era preciso. Ah, ¿sí? ¿Esa espada puede borrar la magia y reflejarla? Fascinante. Pero solo tienes una espada, ¿verdad? No puedes proteger a todos. Hasta se le encogió el corazón. El hechizo de Shish no solo los atacó a ellos, sino que también cubrió a los aldeanos. Estaba explotando su debilidad como caballeros mágicos, proteger a los civiles por encima de todo. Ataque del ala del dragón de fuego. Bola de fuego explosiva y dispersa. Por suerte, Asta no estaba sola. Charles y Magna atacaron al unísono, rompiendo el hielo sobre los aldeanos. Asta se unió rápidamente a ellos, cortando los carámbanos que caían. Charles frunció el ceño. En la línea temporal original, él no había estado allí. Magna tenía poco maná, ¿cómo habían protegido a todos antes de que Noelle despertara su hechizo defensivo? ¿Eran más pequeños los carámbanos en aquel entonces? ¿Shish había aumentado el poder y el alcance del hechizo? Si es así, esto no tenía como objetivo eliminarlos. Estaba tratando de drenar su maná. Charles apretó los dientes. Quería atacar a Shish directamente, pero ninguno de ellos tenía tiempo para ello.
Cualquier error significaría que los aldeanos serían asesinados. Lo que significa que depende de ti, Noelle, murmuró Charles. Capítulo 16 Derrota, si ese es el caso, cuento contigo, Noelle. Gritó Charles con claridad. Noelle se señaló a sí misma con incredulidad, pero si ni siquiera puedo controlar mi magia. Cree en ti mismo. Gritó Charles mientras incineraba más de una docena de fragmentos de hielo con fuego abrasador. La magia es un milagro que nace del corazón. Mientras lo desees, puedes lograrlo. Mira a tu alrededor, no es momento de dudar, ¿verdad? ¿No eres de la realeza? Entonces muéstrame el orgullo de la familia real. Noelle giró la cabeza y vio a una niña temblorosa aferrada a su manga, con los ojos llenos de miedo. Hermana mayor, por favor sálvame. Todo el miedo que aún le quedaba a Noelle se desvaneció. En ese momento, lo único que importaba era la niña que tenía delante, suplicando ayuda. Tal como había dicho Charles, ya no había lugar para la duda. Cállate. Soy de la realeza, ¿sabes? No necesito que me des un sermón. Su grimorio se abrió y un texto brillante se escribió a través de las páginas. Este es mi nuevo hechizo. La expresión de Noelle se endureció con determinación mientras activaba su magia. Magia de creación de agua, la cuna del dragón marino. Una columna de agua se elevó desde el suelo, formando una barrera en forma de cúpula alrededor de los aldeanos. Picos de hielo llovieron como flechas, pero solo causaron ondas en la superficie de la cúpula de agua. Los aldeanos que estaban dentro estaban a salvo ahora. Charles miró la barrera de agua y sonrió. ¿Ves? Puedes hacerlo cuando hace falta. Ahora no tengo por qué contenerme para darle una lección a ese cabrón, y yo estoy contigo. Hasta dio un paso adelante, con una expresión dura como el acero, ese tipo. Es la única persona a la que jamás perdonaré. Charles miró a Asta a los ojos y asintió. Por supuesto. Tú eres quien puede demostrarle lo equivocado que está. Magna apretó los puños. Ustedes sí que son hombres de verdad. Pero no lo olviden, aún tienen a su superior aquí. No puedo dejar que ustedes, mocosos, se lleven toda la gloria, no si quiero llamarme discípulo del capitán Yami con orgullo. Y además, tengo mis propias cuentas que saldar con este cretino. Los tres intercambiaron miradas y luego salieron juntos de detrás de la barrera mágica de Noelle. Shiz miró su reloj de bolsillo con el ceño fruncido. Esa magia. Qué problemático. ¿Acaso disfrutan tanto haciéndome perder el tiempo, cabrones? El nuevo hechizo de Noelle había trastocado por completo sus planes. Usar a los aldeanos como rehenes ya no era una opción. Malditos toros negros. ¿De verdad creían que me vencerían tan fácilmente? Ingenuos. Espetó Shiz, abriendo de nuevo su grimorio. Agitó la mano y afiladas puntas de hielo surgieron detrás de él, creciendo rápidamente en tamaño mientras avanzaban hacia el trío. Pan comido. Hasta atravesó los enormes carámbanos de un solo golpe, usando una velocidad que rivalizaba con la magia de aceleración mientras acortaba la distancia con Shiz. Shiz extendió ambos brazos, formando rápidamente dos lanzas de hielo a partir de la niebla y lanzándolas hacia Asta. Magia de llamas explosivas, esfera bomba llameante. El puño de hierro del dragón de fuego. Las lanzas de hielo crecían demasiado rápido. Asta no tendría tiempo de bloquearlas. Pero el fuego de cobertura de Charles y Magna llegó justo a tiempo. Sus dos ráfagas de fuego hicieron añicos las lanzas de hielo, despejando el camino entre Asta y Shiz. Gracias, chicos. Gritó Asta mientras bajaba su espada antimagia hacia Shiz. Ni hablar. Gruñó Shiz. Púas de hielo estallaron frente a él, creando un escudo. Asta apenas logró levantar su espada horizontalmente para bloquear las lanzas que se aproximaban, pero la fuerza lo golpeó, enviándolo a volar hacia atrás y deshaciendo todo el terreno que había ganado. Maldita sea, maldijo Magna, la velocidad de lanzamiento de ese tipo es increíble. Charles asintió. La formación de hechizos de Shiz era anormalmente rápida para la magia de creación de hielo a gran escala. Si no fuera porque el propio Shiz era tan fuerte como un capitán de caballero mágico. Entonces tenía que haber otra razón. Charles miró más allá de él, a los tres lacayos con túnicas que estaban detrás. Son esos tipos. Esta magia compuesta no es solo para presumir, en ese caso. Magna conjuró una enorme bola de fuego. Esfera de bomba de dispersión infernal. Lo lanzó al aire, donde se dividió en docenas de bolas de fuego más pequeñas dirigidas a los tres cultistas. Un muro de hielo se alzó para interceptarlos, protegiendo a los lacayos.
Las bolas de fuego destrozaron el muro, pero se disiparon en el proceso. No es tarea fácil, ¿eh? Murmuró Magna, no muy decepcionada. Este resultado había estado dentro de lo esperado. Si esos cultistas estaban acelerando el lanzamiento de Shish, no había forma de que los dejara vulnerables. Charles flexionó las manos. Entonces, abrámonos paso. Claro que sí, ahora sí que hablas, Charles. Gritó Magna, hagámoslo, hasta. ¿Me sigues el ritmo? Sí, señor. Respondió Asta, agarrando con fuerza su espada. Vamos. Los tres cargaron juntos, formando naturalmente mientras corrían. Ustedes, idiotas, nunca aprenden. ¿De verdad creen que pueden romper mi magia? Gruñó Shish. Charles ya no podía recordar qué tan fuerte había sido este jefe del principio del juego en la historia original, pero el poder que estaba mostrando ahora era sorprendentemente formidable. Desde los pies de Shish, el hielo se extendió rápidamente. El aire mismo se enfrió. Incluso la barrera de agua de Noelle, a lo lejos, comenzó a congelarse. El área alrededor del trío se convirtió en un bosque congelado de púas dentadas. La gloriosa llama del dragón de fuego. Charles detuvo su ataque y desató una ráfaga de fuego. El intenso calor derritió el hielo circundante, despejando el camino. Su bola de fuego impactó entonces la gruesa pared de hielo que tenía delante, destrozándola, pero sin alcanzar a Shish, que se encontraba tras ella. Pero ese no era su objetivo, él había despejado el camino. Asta y Magna nunca dejaron de correr. No dudaron ni un instante porque confiaban plenamente en Charles. Esa confianza les permitió avanzar con firmeza. Aléjense de mí, gusanos inmundos. Gritó Shish, conjurando otra andanada de pilares con púas. Tú eres el asqueroso. Rugió Asta, abriéndolos paso a todos con su espada. Acortó la distancia. Ahora estaba justo frente a Shish. El rostro de Shish se retorció de rabia mientras exprimía hasta la última gota de maná que le quedaba. No. No perderé contra basura como tú. Lanzó púas afiladas como navajas, cuya velocidad rivalizaba con la de las balas, directamente hacia Asta. Pero Magna no se quedó de brazos cruzados. Esfera de bomba infernal llameante definitiva. Ni siquiera lo arrojó, lanzó la bola de fuego directamente sobre las púas que se aproximaban, haciéndolas estallar en fragmentos. Shish intentó crear más magia, pero su niebla se había disipado de repente. Se giró justo a tiempo para ver a Charles dejando inconscientes a sus lacayos cultistas de un solo golpe. En ese momento, Asta levantó su enorme espada por encima de él. Dices que los aldeanos eran animales salvajes solo porque su magia es débil. Pero yo no tengo magia alguna. Y aún así, me convertiré en... La espada se estrelló contra el hombro de Shish. La energía antimagia lo atravesó, cortando su maná por completo. El dolor fue insoportable. Puso los ojos en blanco y cayó inconsciente. El rey mago. Terminó Asta, alzando su espada con convicción. Capítulo 17. El mercado negro. Por primera vez, Charles se encontró resentido por su falta de memoria perfecta. Si tan solo pudiera recordar los detalles más finos de la historia, podría haber evitado esta situación. El problema surgió tras derrotar a Shish. Charles había sido cauteloso, comprobando minuciosamente que el maná y el cuerpo de Shish estuvieran completamente sellados. Su intención era traerlo de vuelta con los caballeros mágicos y extraerle más información. Pero no esperaba que Shish le hubiera implantado un dispositivo mágico en el cuerpo, uno que se activaba incluso con su magia sellada. Desencadenó un hechizo de autodestrucción, sin dejar rastro, ni siquiera un cadáver. Aún así, Charles dudaba que hubieran sacado mucho provecho de él. Incluso dejando de lado si Shish realmente sabía algo valioso, el verdadero problema era que el Ojo del Sol de Medianoche tenía uno de los pilares más inquebrantables de los caballeros mágicos. ¿Quién hubiera pensado que William Van Geance, el hombre con más probabilidades de convertirse en el próximo rey mago, era en realidad el líder de la organización que conspiraba para derrocar al reino del Trébol? Por otra parte, todo aquello de dos almas en un solo cuerpo era absurdo. Su apariencia, su magia, incluso su grimorio eran completamente diferentes. Nadie podía ser culpado por no sospechar de él. Aún así, ver a los aldeanos recobrar el ánimo le trajo algo de consuelo a Charles. Por eso también había jugado intencionalmente como apoyo en lugar de asestarle el golpe final a Shish él mismo. Las palabras de Shish, aunque retorcidas y prejuiciosas, reflejaban la visión dominante de este mundo, tanto que incluso los aldeanos habían llegado a creerlas. Por eso tuvo que ser Asta, alguien sin magia alguna, quien asestó el golpe final.
Solo entonces los aldeanos pudieron volver a creer en su propio valor. Salvar corazones es mucho más difícil que salvar cuerpos, y mucho más importante. También habían adquirido una de las piedras mágicas, antiguos artefactos prohibidos que originalmente estaban en poder de la tribu de elfos hacía 500 años, y la verdadera razón por la que Shis había atacado la aldea Sosi. Esa piedra había sido traída a la aldea por nada menos que Secresualyautail, el sirviente del primer rey mago que, debido a los efectos de la magia prohibida, se había convertido en un pájaro antimagia. Había estado siguiendo en silencio a Asta, custodiando el grimorio del trébol de 5 hojas en sus manos. Charles lo había sabido desde el principio, pero como Secre había perdido el habla debido al sello, no había interferido. Asta finalmente notó al pajarito que lo seguía y le puso el nombre de Nero. Desde entonces, Secre se acomodó cómodamente sobre su cabeza. De una forma u otra, su primera misión como caballeros mágicos había terminado con un éxito caótico. Los 4 regresaron al cuartel general ese mismo día e informaron de todo al capitán Yami. A pesar de su habitual despreocupación, Yami comprendió la gravedad de la situación, una amenaza interna para los caballeros mágicos. De inmediato se lo informó al rey mago. Aunque no hubo respuesta cuando llegaron las vacaciones de Charles, no tenía dudas de que la investigación estaba en marcha. En cualquier caso, no era algo que le preocupara ahora. Incluso si acusara a Van Geance directamente, nadie le creería. Peor aún, empezarían a cuestionar el origen de su información. Así que por ahora, Charles solo podía esperar el momento oportuno. La misión le había valido a los Black Bulls una rara distinción, una estrella. Las estrellas se otorgaban a los escuadrones de caballeros mágicos como reconocimiento al servicio meritorio y servían como una medida visible de su fuerza. En cuanto a las clasificaciones, Amanecer Dorado estaba actualmente en primer lugar con 70 estrellas. En el último lugar, por supuesto, estaban los Black Bulls. Con menos 30 estrellas. Y eso después de haber ganado solo una. Un historial impecable de conducta ilegal. Charles vio claramente la sorpresa en el rostro de Asta cuando se dio cuenta de cuán grande se había vuelto la brecha entre él y Juno. Después de que todo se calmó, finalmente llegó el momento de recibir el pago mensual y, con él, un descanso de 2 días. Al igual que Asta, Charles guardaba algo de dinero para los gastos diarios y enviaba el resto a la iglesia en Aje-Villaje. Sin su caza regular, el orfanato estaba destinado a volver a pasar apuros. Juno probablemente hizo lo mismo, y entre los 3, al menos podrían aliviar un poco la carga. Fue un descanso poco común. Charles había planeado visitar la biblioteca, pero se topó con Asta y Noelle por el camino, arrastradas por Vanessa a ir de compras a la capital. Curioso, Charles decidió acompañarlos. Vanessa voló con Asta y Noelle en una escoba mientras Charles usaba su propia magia, y pronto llegaron a la capital real. La última vez que Charles había venido fue durante el examen de admisión. Apenas había tenido tiempo de recorrer los alrededores. Esta era una buena oportunidad para familiarizarse con la ciudad. Con Vanessa a la cabeza, no podían equivocarse. «Pero Noelle», preguntó Charles, «¿por qué te ves tan sorprendida? Actúas como si nunca hubieras estado aquí». La cara de Noelle se sonrojó mientras gritaba «cállate». «Soy de la realeza, ¿de acuerdo?» Como si alguna vez hubiera venido a un lugar así. Supuso que tenía sentido. Charles miró a su alrededor. Ningún noble, y mucho menos un miembro de la realeza, pondría un pie en un lugar como ese. Y Noelle, una dama noble y correcta, probablemente nunca había estado cerca de un mercado negro. Así es, Vanessa los había llevado al infame bazar subterráneo, el mercado negro. Aunque estaba etiquetado como ilegal, no estaba sucediendo nada demasiado escandaloso. En el reino del Trébol, todo el comercio oficial estaba monopolizado por la nobleza. Y para mantener su poder, la realeza impuso estrictos controles al comercio de herramientas mágicas. Como resultado, muchos plebeyos empobrecidos y magos con dificultades no tuvieron más opción que realizar negocios en el mercado negro. Era una mezcla de cosas, sin duda, pero Charles sabía que precisamente por eso, a veces, allí se podían encontrar objetos raros y misteriosos. Como el mercado no era grande, las autoridades reales no se molestaron en reprimirlo. Así es como ha sobrevivido hasta nuestros días. Si no hubiera sido por Vanessa, Charles no habría encontrado la entrada oculta por la magia. Para su sorpresa, Vanessa se mostró sorprendentemente responsable. En lugar de buscar a alguien para engañarlo y que le comprara bebidas, los guió a los 3 a través de los puestos. Charles había venido principalmente para explorar el mercado negro.
Se rumoreaba que aquí se desenterraban y vendían herramientas mágicas antiguas, y él quería estudiarlas. Deambularon un rato y encontraron cosas valiosas. El cuaderno desgastado que Charles sostenía, por ejemplo, era un viejo diario de investigación de un mago desconocido. El vendedor no reconoció su valor y lo metió en el mismo saco que los libros de magia comunes. Charles lo compró a muy bajo precio. Por desgracia, había una herramienta mágica que ansiaba con todas sus fuerzas, pero el precio estaba muy por encima de sus posibilidades. Tuvo que renunciar a ella por ahora. Aún así, no se fue con las manos vacías, y eso fue suficiente para satisfacerlo. Al girar por un callejón, Charles vio una cara familiar. ¡Oa! No, es Sake. El tipo llevaba una capa verde de caballero mágico con la insignia de la mantis religiosa. Era Sake, el que intentó usar a Asta como trampolín durante el examen de admisión. Gracias a su peculiar frase, "Juja", Charles lo recordaba a la perfección. En la historia original, Asta lo derrotó rápidamente en la batalla de prueba, pero aún así logró entrar en el escuadrón Mantis. Al parecer, incluso sin esa pelea, terminó aquí. Supongo que fue el destino. En ese momento, parecía completamente abatido, sentado en un pequeño puesto rodeado de tarjetas y monedas. Puedo ver el futuro, lo sabes. Declaró orgullosa la anciana sentada frente a él. Las pupilas de Charles se encogieron. Viniendo de cualquier otra persona, esa frase habría sido una tontería, pero viniendo de ella, podría ser verdad. Ella era la misma anciana que había estado vendiendo piel de serpiente a la parrilla en la calle durante el examen de ingreso, y su verdadera identidad no era otra que Julius Novastrono, el 28 Rey Mago. Con la magia del tiempo como su especialidad, ver el futuro no estaba fuera de cuestión. Charles no pudo evitar maravillarse. El Rey Mago, jugando con los caballeros mágicos callejeros, usando sus poderes para ganar su dinero. ¿Qué pensaría hasta si alguna vez se enterara? Capítulo 18. La misión de la mazmorra mágica. ¿Una misión por encargo especial? Yo. Charles se señaló con incredulidad. Simplemente no podía entender por qué el Rey Mago le había asignado semejante tarea. Claro, Charles había planeado unirse a la misión de todos modos, pero ser nombrado específicamente. Sin saber la razón, no podía evitar la inquietud. Si había alguna conexión con el Rey Mago, tenía que ser aquel encuentro en el mercado negro de hace unos días. Pero Charles no había sido grosero, no había revelado su identidad. Incluso cuando ese ladrón robó el bulto del Rey Mago, Charles solo lo hizo tropezar. Al final, fueron Sake alias Oa y Asta quienes lo atraparon. Charles ni siquiera usó magia. El Rey Mago, siendo un completo fanático de la magia, no debería haberlo notado. Sin embargo, para esta misión, había nombrado a dos participantes, Asta y Charles. Mientras Asta estaba lleno de emoción por haber captado la atención del Rey Mago, Charles simplemente se sentía desequilibrado. Pero una vez que comenzó el viaje, Charles se dio cuenta. Había subestimado al hombre que era, sin lugar a dudas, el mago más poderoso del reino del Trébol, Julius Novastrono, el Rey Mago. Julius no solo era poderoso, sino también especialmente hábil para descubrir y cultivar talentos. Fue él quien exploró y promovió tanto a Yami de los Toros Negros como a William Van Geance de la Aurora Dorada. Yami dijo una vez que Julius veía cosas que otros no podían ver. Charles también era consciente de su singularidad. Ya fuera la magia de matadragones que le enseñó Igne, magia que permitía a un humano ejercer la fuerza de un dragón, o su magia mundial, un poder imbuido de las bendiciones de otro mundo, ambas eran inéditas. Que llamara la atención del Rey Mago no era de extrañar. El patrón de Julius era claro: para fomentar el potencial, encomendaba a sus protegidos tareas importantes y peligrosas. La misión que les aguardaba cumplía ambos requisitos: peligrosa y crucial, la exploración de una mazmorra mágica. Las llamadas mazmorras mágicas eran ruinas antiguas o estructuras similares a tumbas donde se enterraban reliquias del pasado. Estas reliquias podían ser técnicas perdidas de magia antigua o poderosas herramientas mágicas. Dado que la gente de este mundo se centró más en desarrollar sus grimorios, la investigación sobre teoría y herramientas mágicas se había estancado en gran medida, o incluso retrocedido. Solo el Reino del Diamante tuvo mejor suerte, dado su gobierno de eruditos en magia. Como resultado, las herramientas mágicas antiguas superaron con creces a sus contrapartes modernas en diversidad y poder. Algunas eran lo suficientemente poderosas como para alterar el equilibrio de la civilización. Una mazmorra mágica sin descubrir fue un hallazgo enorme. Ya fuera para investigación o para el almacenamiento de armas, su valor era incalculable.
Pero, claro, los magos antiguos no se lo habían puesto fácil, esas mazmorras estaban llenas de trampas mágicas para proteger sus tesoros. Por eso las misiones de exploración quedaban en manos de los caballeros mágicos. Para colmo, esta mazmorra en particular se encontraba justo en la frontera entre el reino del trébol y el reino del diamante. Eso significaba que el peligro no solo provendría de dentro, sino también de fuera. Los magos del reino del diamante seguramente llegarían. Y el reino del diamante no era un vecino amigable. Su tierra era mayormente árida y rica en minerales, pero pobre en otros recursos. La gente vivía vidas duras, y la nación adoptó una mentalidad militar. Las ricas y fértiles tierras del reino del trébol se convirtieron en un blanco natural para una invasión. Las escaramuzas fronterizas eran frecuentes. Combatir a los magos del reino del diamante era una de las principales tareas de los caballeros mágicos. Era imposible que los novatos pudieran encargarse de una misión así solos. Por eso, además de Charles, Asta y Noelle, el capitán Yami había asignado a Luke Voltia para liderar el equipo. Luke era uno de los magos más poderosos de los toros negros. Su magia de relámpago le permitía adaptarse a todo tipo de terrenos y situaciones. Más importante aún, su capacidad de detección de maná era la mejor de los toros negros, posiblemente la mejor de todo el reino. Podía detectar enemigos y trampas mágicas con facilidad, lo que lo convertía en la persona ideal para explorar una mazmorra. Ojalá no tuviera esa personalidad. Esa personalidad, riéndose como un loco y lanzándose de cabeza a la batalla, era precisamente la razón por la que Luke tenía una reputación tan temible. Quienes lo conocían bien lo asociaban con loco. No pasó mucho tiempo hasta que Asta y Noelle se dieron cuenta de lo desquiciado que estaba este mayor suyo. Usando la magia espacial de Finral, el equipo fue transportado a las tierras fronterizas y rápidamente localizó la entrada a la mazmorra. Al principio, Luke fue sorprendentemente confiable. Los guió por los oscuros pasillos hasta la verdadera entrada. Una vez dentro, sus ojos se abrieron de par en par, asombrados. El interior estaba repleto de una imponente arquitectura que parecía un altar. Incluso después de quién sabe cuántos años, los sistemas de agua seguían funcionando. Ni siquiera necesitaban antorchas, motas de luz brillantes flotaban en el aire, iluminándolo todo intensamente. Esas motas no eran luces comunes. Eran cúmulos visibles de maná, las partículas de energía natural que, como el poder mágico en las personas, llenaban el mundo. La concentración de maná en la mazmorra era tan alta que se hizo visible. Incluso deformó el espacio interior. Desde fuera, la mazmorra no parecía tan grande. Pero por dentro. Era como una pequeña ciudad. Charles se maravilló del entorno rico en maná. Para un mago, un espacio así podía impulsar enormemente el crecimiento mágico, pero un maná tan denso también podía someter al cuerpo a una tensión extrema. Y si todo esto se consideraba mucho, no podía imaginar cómo debían ser las llamadas zonas prohibidas, las legendarias regiones de fuerte maná. Mientras Charles absorbía el maná en el aire, también sintió una gran cantidad de firmas mágicas esparcidas por toda la mazmorra. Era como un lago tranquilo salpicado de docenas de remolinos, grandes y pequeños. Probablemente eran trampas mágicas. Y Luke, estaba seguro, también las había percibido. Hasta golpeaba el suelo con el puño en señal de frustración, todavía no podía sentir el maná. Desafortunadamente, el lugar exacto donde golpeó su mano era una de las trampas que Charles había detectado. Un enorme muro de tierra se alzó repentinamente del suelo. Hasta gritó y retrocedió a tiempo. Luego, abriendo su grimorío, sacó su espada cazadora de demonios y cortó la pared de tierra por la mitad. La activación permitió a Charles observar la estructura de la trampa con mayor claridad. Resultó que las trampas mágicas eran simplemente hechizos preestablecidos, sellados hasta que se activaban por contacto externo. Las trampas en sí no eran tan impresionantes, pero la técnica de sellado sí lo era. Charles quiso quedarse atrás y estudiarlas. Estaba en medio de una investigación, analizando una de las trampas, cuando... Estallido. La suerte empujó a Asta directamente a otra trampa. ¿Por qué? Solo porque quería ver cómo la espada antimagia de Asta interactuaría con más trampas. Fue un caos. Y no se detuvo ahí. Luke activó todas las trampas de los alrededores, incluida la que Charles estaba estudiando. A su alrededor, se escucharon explosiones de magia mientras antiguos hechizos cobraban vida. La risa encantada de Luke resonó por toda la mazmorra. Mientras tanto, los otros tres simplemente se quedaron allí, completamente exhaustos. Seguir a este tipo. Seguro que nos va a matar, pensó Charles sin poder evitarlo.
Capítulo 19. Loto del abismo. Luke finalmente se detuvo después de haberse cansado de jugar, mientras que Asta, habiendo anulado todas las trampas activadas con su espada, estaba completamente agotado. Pero Luke no había olvidado el verdadero propósito de su misión. De hecho, desde que entró en la mazmorra, había desatado toda su capacidad de detección de maná. Y ahora, había llegado a su límite. Aún así, la información que reunió claramente dio sus frutos. Su expresión se agudizó peligrosamente. Después de todo, están aquí, otros además de nosotros. Y entre ellos, uno es especialmente fuerte. Magia de creación de rayos. Las botas del dios del trueno. La electricidad surgió alrededor de las piernas de Luke, condensándose debajo de sus pantorrillas formando un par de botas forjadas por rayos. Esa era la magia de Luke: usar rayos para mejorar su cuerpo, aumentando enormemente todos sus atributos físicos. Tengo algo importante que hacer. Ustedes manejen la mazmorra desde aquí. Antes de que los tres pudieran decir algo, Luke desapareció en un rayo, lanzándose por un pasillo y desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué demonios está pasando?, gritó Noelle frustrada. El grimorio de Charles se abrió. Hay alguien más en la mazmorra. Y quienquiera que sea, no esconde su maná en absoluto. Estaba un paso detrás de Luke, pero ahora Charles también lo percibía: un faro de energía mágica que pulsaba a través de la mazmorra como una bengala. Las llamas estallaron en alas detrás de Charles mientras continuaba: es alguien del reino del diamante. Volveré a subir por Luke. Asta, tú y Noelle continúen con la mazmorra. Yo también voy, dijo Asta inmediatamente. Charles negó con la cabeza. No. No se rebelarían imprudentemente a menos que tuvieran un plan. Eso significa que hay más magos diamante dentro. Y su objetivo, sin duda, son las reliquias de la mazmorra. Con la mirada firme, Charles añadió. Ustedes dos tienen que llegar antes que el enemigo, o esta misión será un fracaso. Eres el único que puede atravesar la mazmorra, Asta. Déjame la pelea a mí. Con eso, Charles batió sus alas de fuego y se elevó, siguiendo la dirección que Luke había tomado. Gracias a la espada antimagia de Asta, podía ignorar las trampas y simplemente arrasar. Probablemente era la estrategia más eficiente. Charles atravesó varios pasillos, mientras los truenos y las explosiones se intensificaban. Luke ya había encontrado a alguien. Si no le fallaba la memoria, el oponente sería difícil. Aceleró el paso y entró en la cámara, solo para encontrarse con dos figuras enfrentándose. Un hombre de mediana edad con los colores del reino del diamante se giró hacia el recién llegado. Ah, ¿sí? Ese maná, la juventud de Clover hoy en día es realmente aterradora. Charles no lo subestimó. Cualquiera que recordara al monstruo del traje amarillo que venció en solitario a todo el escuadrón protagonista sabía que no se debía juzgar un libro por su portada, y este hombre no era menos peligroso. Así que, el infame loto del abismo. No esperaba que apareciera, señor. Ah, así que los chicos me conocen hoy en día, ¿eh? Eres peligroso, ¿no? Respondió Lotus, sin cambiar su tono perezoso, aunque con un destello de fastidio en la mirada. Su magia no era ostentosa. Se basaba en la táctica, no en la fuerza bruta. Y el último tipo de enemigo que quería era alguien tranquilo, cauteloso y bien informado. Charles no había anunciado el nombre de Lotus para presumir. Era por el bien de Luke. Necesitaba que su compañero de equipo comprendiera que no se trataba de un asunto menor. Pero el plan fracasó. ¿En serio? ¿Así que este viejo es fuerte? Genial. Luchemos hasta la muerte. Gritó Luke con alegría y le lanzó una patada voladora a Lotus. Auge. La pared detrás de Lotus explotó en escombros, pero el hombre permaneció ileso. Luke volvió a la nube de humo. La había atravesado volando, pero no le había dado. El humo se disipó, revelando a Lotus, ajustándose el cuello con pereza. Una larga cicatriz le cruzaba el pecho. Por tus capas, estás con Yami Sukeiro. Me maltrató mucho cuando era joven. De todos los que estaban cerca de mi edad, solo él me ganó. El puño de hierro del dragón de fuego. Una oleada de llamas surgió del puño de Charles, atravesando el humo y pulverizando una roca a un lado. En otras palabras, murmuró Charles, eres demasiado fuerte. Eso significa que nunca has perdido contra nadie más, ¿verdad? El humo empezó a arremolinarse, envolviendo a Lotus como un abrigo. Como era de esperar, el ataque de Charles falló. Magia problemática. Charles frunció el ceño. La magia de humo debilitante de Lotus no era poderosa en sí misma, pero desarrollada al máximo, era versátil y malvada. No te metas, Charles. Este es mío.
Gritó Luke, visiblemente molesto, y los relámpagos recorrieron su cuerpo con aún más fuerza mientras cargaba. Pero entonces, su ritmo se ralentizó de repente. Se tambaleó. Demasiado lento. Zas. Un humo espeso envolvió a Luke. Sus ojos se desenfocaron y se desplomó. Bienvenido, entonó Lotus, a las profundidades del abismo. En los textos budistas, el abismo, Naraka, es un lugar de tormento eterno, una prisión sin salida. Y la magia del humo sofocante de Lotus le había valido el mismo nombre sombrío. Se acarició la barba. Este espacio ya es mío. El humo es demasiado tenue para el ojo humano, pero ahí está, magia debilitadora del humo conquistando el jardín. Mantuve mi maná suprimido para pasar desapercibido. Mientras mis camaradas luchaban, tendí mi trampa. Pero tú, Lotus miró a Charles, de pie tranquilamente junto al cuerpo caído de Luke. No pareces afectado. ¿Así que mis subordinados fueron derrotados por nada? Charles se encogió de hombros. Si tu magia es humo, es natural protegerse tanto de lo invisible como de lo visible. El fuego que rodeaba a Charles nunca se había extinguido. El maná de Lotus nunca había podido entrar en su cuerpo. Los niños de hoy en día dan miedo. Murmuró Lotus, rascándose la cabeza. Tan atacados que el tío Lotus podría ponerse a llorar. Pero su tono cambió. El humo se espesó. Ya no estaba jugando. Charles se tensó, hasta que un trueno crepitó detrás de él. Desde el momento en que nació, Luke siempre había sonreído, nunca triste, nunca enojado. Pero ahora, su sonrisa se había deformado. Esta era esa faceta suya, la versión enloquecida que hacía que otros temieran su nombre. G. Ha pasado un tiempo. Desde que las cosas se pusieron interesantes. Charles se giró para mirar, solo para descubrir que Luke ya se había ido. Un rayo pasó rápidamente junto a Lotus. El mago de diamante se limpió una línea de sangre de la mejilla, entrecerrando los ojos ante la ahora visible suerte. Ya no es humano, es más una bestia que un niño. Guanteletes de relámpago cubrían ahora los brazos de Luke. Sus manos se habían convertido en garras, sus pies, en garras afiladas. Qué difícil, ¿verdad? Dijo Lotus en voz baja. El tío no quiere talar un retoño tan prometedor. Capítulo 20 Batalla feroz. La adición de guanteletes a los brazos de Luke no fue solo una mejora visual, marcó otro nivel de poder. Charles podía sentirlo claramente, partes del cuerpo de Luke comenzaban a manifestar maná puro, su forma se acercaba a la encarnación mágica. Arcos eléctricos surcaron el aire mientras Luke desataba una frenética descarga sobre Lotus. A primera vista, parecía tener la sartén por el mango. Pero en realidad, cada golpe solo dispersó el humo circundante. Ninguno había impactado en el cuerpo real de Lotus. El veterano del reino del diamante se escondía en su niebla conjurada, que no solo distorsionaba la percepción sensorial, sino que le permitía moverse libremente. Golpearlo era como intentar golpear el aire. A pesar de entrar en un estado de furia, los instintos de combate de Luke se mantuvieron agudizados. Enseguida se dio cuenta, primero tenía que eliminar el humo. Magia de rayo, esfera explosiva de trueno. Lanzó una bola de relámpagos abrasadora, cuya intensidad crepitante ionizó el aire. La niebla se disipó al instante. Te tengo. Al ver brevemente la forma de Lotus, Luke se abalanzó con sus garras cubiertas de rayos. Aunque hayas superado momentáneamente mi campo de supresión, no has roto mi hechizo. Respondió Lotus con brusquedad. Aunque sorprendido por la agilidad de Luke, Lotus esperaba que la diferencia de fuerza persistiera. El chico podría haber creído haber atrapado a su presa, pero en realidad, había caído directamente en una trampa. Magia de creación de humo, jaula cruzada de unión decuplable. El vapor se condensó en bandas sólidas, envolviendo a Luke y formando un crucifijo enorme en el aire, fijándolo en su lugar. Por fin los atrapé, menudo ejercicio. De verdad, si se rindieran, le ahorrarían muchos problemas a este viejo. Zas. Lotus parpadeó cuando una ola de calor abrasador atravesó su rostro, agitando su ropa y quemando el aire circundante. Un torrente de llamas golpeó el crucifijo envuelto en humo y, con una oleada de poder, Luke se liberó y aterrizó con fuerza en el suelo de piedra. Tengo que vencerlo. Tengo que seguir ganando. Gritó Luke. Charles sonrió, apretando los puños de nuevo. Estás siendo tacaño, Luke Senpai. ¿Cómo pudiste acaparar a un oponente tan divertido para ti solo? Somos camaradas, déjame unirme a la diversión. Luke parpadeó y luego le devolvió la sonrisa. Su habitual sonrisa salvaje se suavizó, convirtiéndose en algo más ligero, más vivo. Sí. Ganar juntos.
Suena divertido también. Charles no podía adivinar lo que pasaba por la mente de Luke, pero su magia contaba toda la historia. El estado de ánimo había cambiado, y eso era suficiente. Luchar a tu lado me llena de energía. Charles entrechocó los puños y el fuego rugió al instante. Se giraron hacia Lotus al unísono, luz y llama, y cargaron. No está bien, murmuró Lotus, llevando su grimorio al frente. Parece que este viejo tiene que ponerse serio. El puño de hierro del dragón de fuego. El puñetazo llameante de Charles chocó con humo solidificado, y ambos ataques se dispersaron en una onda expansiva. Cerca de allí, la garra de Luke se dirigió hacia Lotus, solo para ser desviada de nuevo. Más humo surgió a su alrededor. Magia de creación de humo, prisión del guardián abisal. La especialidad de Lotus era aprovechar el campo de batalla. En medio de la densa niebla, podía sentir cada movimiento, teletransportarse libremente y asfixiar a sus oponentes con solo dejarlos respirar. Cualquiera que quedara atrapado dentro sería tragado entero, asfixiado hasta morir incluso antes de poder ponerle una mano encima. No había ganado el título de Loto del Abismo por nada. Charles se devanó los sesos. ¿Cómo lo había vencido hasta en la línea temporal original? Si no me falla la memoria, era porque hasta no tenía magia, lo que le permitió pasar desapercibido para Lotus. Pero ese truco no le funcionaría a Charles. Aún así, él tenía su propia manera de hacer las cosas. Oye, Luke Senpai. ¿Puedes ir aún más rápido? Preguntó Charles, con fuego danzando a su alrededor. Luke se crujió el cuello. Claro. Eso era todo lo que necesitaban. El rugido del dragón de fuego. Un círculo mágico se abrió de golpe y Charles desató una ráfaga de fuego. Esta atravesó la niebla, creando turbulencias. No estaba apuntando a Lotus, sino que estaba apuntando a interrumpir el humo, forzando el movimiento y creando espacios. Cuando Charles cambió su objetivo para seguir el movimiento de Lotus, sus llamas atravesaron la habitación como una guadaña. Increíble. Increíble. Gritó Luke, otra vez mareado. Algunas cosas nunca cambian. Mi turno. Gritó, disparándose hacia adelante en un borrón de relámpagos, montado en el vórtice que Charles había creado. Como el humo estaba hecho de magia, cualquier alteración del maná lo afectaba. Charles estaba creando oportunidades. Luke solo tenía que ser lo suficientemente rápido para aprovecharlas. Y los agarró. Al frenar, un trozo de la túnica de Lotus cayó al suelo, manchado de sangre. Lotus tocó la herida fresca que tenía en el pecho y rió amargamente. Ustedes, jóvenes, son aterradores. ¿Qué hice yo para merecer este tipo de abuso? El humo volvió a elevarse, envolviéndolo y oscureciendo su figura una vez más. TCH, un poquito lento. Luke chasqueó la lengua. Un poquito más rápido, y esa garra le habría atravesado el pecho a Lotus. Charles. Otra vez. Esta vez seré más rápido. Charles asintió, preparándose para lanzar el lanzamiento. Pero entonces la niebla se agitó violentamente. Sus llamas parpadearon. Y el cuerpo de Luke se tambaleó, tosiendo en busca de aire. Sentía como si le hubieran sellado la nariz y la boca. Así que eso es. Ese viejo sí que está dando lo mejor de sí. Exclamó Charles con voz entrecortada. La presión sofocante significaba que Lotus estaba usando toda su magia. Si Charles intentaba lanzar un hechizo de alto nivel, podría fallar. Y Luke no podía garantizar la velocidad que necesitaba bajo tanta tensión. Charles dudó, hasta que encontró los ojos de Luke. Lo has logrado, ¿verdad? Has superado tus límites, murmuró Charles, sonriendo. Sus llamas rugieron hacia arriba, bañando la niebla con luz naranja. Mi próximo movimiento no se detendrá, será mejor que no mueras, viejo. Oculto entre el humo, Lotus se burló. Claro, ese maná era aterrador, pero por muy fuerte que fuera el hechizo, si no funcionaba, no tenía sentido. Tenía plena confianza en que podía esquivar cualquier cosa que Charles lanzara. Arte secreto de Dragón Slayer Loto carmesí, espada de llama explosiva. Charles ardió de pies a cabeza. Con un solo golpe de su brazo, un remolino de fuego se expandió hacia afuera, un inmenso y devorador vórtice de llamas. A diferencia de antes, cuando su magia simplemente removió el humo, esta vez lo quemó. ¿Qué es esta magia? Jadeó Lotus. Aunque lo esquivó justo a tiempo, las llamas despejaron la niebla, dejando expuesta la mitad de su cuerpo. Solo necesitó un segundo, un respiro, para retirarse nuevamente a la niebla. Pero en ese mismo instante, Luke apareció ante él y le propinó una patada directa al estómago. La sorpresa se apoderó del rostro de Lotus. Y no estaba dirigido a Charles, todo era para suerte.
¿Por qué no lo había percibido? ¿Por qué había fallado su magia? Si hubiera podido escuchar los pensamientos de Charles, sabría la respuesta. Al igual que las estrellas se desvanecen a la luz del día, la presencia de Luke había quedado oculta, eclipsada por el enorme destello mágico de Charles. Mientras tanto, Luke había suprimido cuidadosamente su propio maná. Mientras Charles atraía toda la atención, Luke pasó desapercibida. ¿Y su velocidad? Todo eso fue suyo. Charles había confiado en la fuerza de voluntad de Luke. Y así fue como ganaron. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.